Buenos días con todos, socios, amigos y aliados. Espero que se encuentren muy bien, igual que sus familiares y colegas. Hoy presentamos el webinar 45 desde que inició la pandemia y el lockdown. Hoy tenemos el agrado de presentar junto a nuestro socio premium ADECO el webinar Empleabilidad en tiempos de COVID, cómo afrontar exitosamente los nuevos desafíos laborales. El panorama laboral, sin lugar a dudas, ha dado un giro en el contexto actual y que mejor que de la mano de los especialistas para conocer cómo debemos afrontar este escenario. Hoy tenemos el agrado de contar con los destacados especialistas y expertos del equipo ADECO. Contamos con Gustavo Martínez, que es gerente de selección y PRO, ejecutivo con más de 10 años de experiencia desarrollando habilidades en los campos de estrategia comercial, negociación, capacidad analítica y habilidad para promover y generar el cambio. Cristian Ventura, gerente de Service Delivery, él es ejecutivo de gestión del talento con más de 10 años de experiencia en gestión humana. Se ha desempeñado como consultor especialista en implementación y arranque de áreas de selección a nivel de diseño operativo. Agradecemos al equipo de ADECO por el valioso apoyo a nuestras actividades y doy la palabra a Franco Figari de la Cámara Suiza, quien les va a mencionar un poco los detalles y dar paso a la exposición. Gracias. Gracias, Corín, por tus palabras. Antes de dar paso a las exposiciones, quisiera recordarles a nuestra audiencia que pueden hacer llegar sus preguntas y consultas a través del chat de la plataforma. Vamos a tener la presentación que va a durar un estimado de 30 a 40 minutos y después tendremos un momento para compartir sus preguntas y consultas con los especialistas. Entonces los invitamos a aprovechar este espacio y esta excelente oportunidad para compartir todos sus comentarios y preguntas. Voy a dar el pase a Gustavo Martínez. Te voy a dar el acceso a Gustavo para poder mostrar la presentación. Ok, muchas gracias. ¿Está todo en orden? ¿Se ve bien? Sí, ya podemos visualizar tu presentación. Adelante. Bueno, ante todo, muchas gracias al equipo de la Cámara por darnos esta oportunidad y poder comentarles acerca de una situación que está bastante crítica en la situación y en la actualidad, perdón, y contarles un poquito desde nuestra perspectiva qué es lo que está pasando, cómo hemos cambiado, o sea, cómo se ha generado el cambio a nivel de reclutamiento y selección pre-pandemia y durante, y cómo creemos que va a quedar en un futuro cercano. Ante todo, primero vamos a hacerles una pequeña introducción de ADECO, quiénes somos, en dónde estamos y algunos de los servicios principales que tenemos, y de ahí profundizamos un poquito más con lo que nos trae en esta presentación. Cristian. Hola, hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias por la invitación a la Cámara. Tal como mencionaba mi compañero, nosotros somos una empresa con más de 20 años en Perú. Somos una empresa que tiene y se caracteriza sobre todo, y existimos a razón de fuerza laboral y temas de consultoría en recursos humanos. Somos una empresa de origen suizo. Como buenos europeos, el grupo nos forma en muchos temas de servicio orientados a temas, como les dije, de fuerza laboral, un poco la característica de ADECO y la presencia que tiene ADECO al estar en varios países es justamente la cercanía que debe tener no solamente con nuestros clientes, que son las empresas que nos contratan y
y más o menos gozan de los servicios que prestamos, sino también con nuestros candidatos, que son también nuestros clientes. Es así que nosotros tenemos sucursales pues, a nivel nacional, estamos desde Piura hasta la ciudad de Cusco. Somos una empresa que fuera de la estructura que tenemos a nivel compañía, somos una empresa muy dedicada al trabajo y a la fuerza laboral dentro de los servicios que tenemos. Si me ayudas con la siguiente. Nosotros trabajamos en 3 grandes grupos de servicios. Estamos hablando de la selección de personal, ya sea para fuerza laboral, que es el servicio de outsourcing y de intermediación, o la selección, como la conocemos como servicio para posiciones individuales o posiciones en gran escala. Tenemos servicios orientados también a la consultoría, donde vemos temas de desarrollo, capacitación. Podríamos poner acá también la consultoría y la tercerización de nómina. Y dentro del servicio de fuerza laboral, que es más o menos por la razón por la que ADECO existe y cómo funciona, estamos hablando de servicios de intermediación, que básicamente son posiciones temporales que nosotros colocamos dentro de empresas en función de la necesidad de nuestros clientes, y outsourcing, que pues es son servicios muy grandes a productividad, donde nos podemos hacer cargo de diversas actividades que tienen los clientes. Y bueno, la característica de todos nuestros servicios está pues centrado en capitalizar el recurso humano, entendiendo en un primer momento la atracción de candidatos, la retención, mantenimiento y pues en los servicios de consultoría el desarrollo. Hablando pues de esta parte blanda de recursos humanos y la parte más administrativa, que pues es la parte de ajuste salarial, de escala salarial y pues el tema de nómina, ¿no? Entonces un poquito quiénes somos. Y bueno, ya entrando en materia del webinar, vamos a comentarles un poco cómo están los sectores, los perfiles y cómo ha ido evolucionando el proceso de selección en sí en estos últimos 5 meses, ¿no? Que hemos tenido un cambio significativo hasta en las charlas que tenemos, ¿no? Mírennos hoy cómo estamos cada uno desde nuestras casas. Entonces, Gus, te doy paso. Dale, perfecto. Dentro de la agenda vamos a tocar los puntos bueno, que estamos proyectando a nivel de industrias, cuáles son las que han estado o están más activas en esta nueva normalidad, y lo vamos a comparar un poco cómo estábamos previa cuarentena, previa pandemia, justamente para ver cómo ha ido cambiando a nivel de industrias esta reactivación, a nivel de perfiles, cuáles son los más demandados actualmente, también con un comparativo pre y post, y finalmente cómo ha evolucionado la metodología del reclutamiento, desde la selección, cómo era habitualmente, o el modelo tradicional que se venía trabajando, cómo nos hemos tenido que adaptar y cómo creemos que vamos a quedar finalmente, ¿no? Ya de ahí es un poco de apreciación de algunas tendencias que se están dando en el mercado, y bueno, y algunos puntos que estamos, creo, revisando al interno de cómo va a ser la nueva adaptación a este proceso. Dentro de lo que son las industrias, tenemos sectores que en el pasado tenían mucha incidencia de cara a nuestro servicio. Si analizamos la situación durante los primeros meses del año, teníamos un grueso fuerte de distintas industrias y manufactureras, principalmente todo lo que era fabricación ya sea de insumos de materia prima o producto terminado, todo lo que era educación. A inicio de año tenemos un requerimiento muy fuerte de lo que son toda la parte de educación, ya sea de colegios, universidades, institutos. Tenemos un requerimiento fuerte en esta etapa. Y bueno, y después en algunos rubros un poco más pequeños, transporte, logística, toda la parte de energía, química, alimentos y construcción. Durante los primeros meses de la pandemia, ahí por abril, mayo, obviamente el mercado se ha estancado, la industria se ha paralizado al 100%,
Y ya entrando a junio, un poquito más tímido, julio, hemos empezado a ver que el requerimiento y la industria ha empezado a tener un giro significante, más ligado a aquellas empresas o industrias ligados a primera necesidad, a cubrir la primera necesidad, y todo el lineamiento que venía del lado del gobierno. Y ahí vemos un cambio importante, ¿no? En la relevancia de la industria de alimentos y bebidas. En primera medida sigue estando todo lo que es industria y manufactura. Ya el sector educación se vio totalmente reducido. Y la aparición, el crecimiento de lo que era el sector de retail o cuentas estratégicas ligado a un mercado online y toda la parte de logística y delivery, ¿no? Que si lo vemos un poco en la realidad y a lo que consumimos nosotros como usuarios, tiene lógica que se hayan reactivado estos servicios primero o estas industrias justamente para cubrir esta necesidad, ¿no? Cris, Sí, ¿querés a ver, agregar algo? sí, aquí yo quiero agregar unos puntos adicionales. A ver, ¿qué pasa? Nuestro país funciona con una temporalidad muy marcada. Estamos hablando que los primeros meses del año está centrado mucho y entendiendo el punto de vista de ECO, que es donde en las industrias y sectores donde nosotros trabajamos. Estamos hablando de un sector de educación, de un sector industria logística que va muy ligado al reinicio de campaña escolar. Entonces, ¿qué pasa con estos sectores? Lo normal en un año regular es que tú tienes una dinámica, y eso lo podemos ver hasta antes de marzo, toda la activación a nivel educación, a nivel logístico o manufactura, nuevamente centrado en esta temporalidad país. ¿Qué es lo que nos está pasando este año? Este año hemos tenido prácticamente una pausa de cerca de unos 3, 4 meses, donde la temporalidad se ha visto afectada. Un poco viendo el flujo de contrataciones que tiene una empresa o que tiene nuestro país, hablamos que el sector manufactura, industria, consumo masivo, son sectores muy, muy fuertes que tienen una demanda muy alta hacia los meses de julio a agosto, ¿no? ¿Qué ha pasado con la reducción también de posiciones o puestos de trabajo? Que hay una reserva también de los candidatos en salir de estas empresas y buscar nuevas opciones. ¿Esto por qué? Porque la activación económica ha estado centrado mucho en temas de primera necesidad, y eso lo podemos observar la industria de alimentos, bebidas, consumo masivo, industrial y por ahí un tema de manufactura, pues se ha mantenido activa, pero esto hace que no tengamos más opciones como candidatos. ¿Qué pasa, por ejemplo, con sectores como minería? La minería no ha parado a nivel de pandemia. ¿Por qué? Porque somos un país muy minero y un país que a nivel de operaciones mineras, pues sí, hemos tenido un golpe a nivel de solicitudes de contratación, pero la operativa minera no ha parado. Esto es porque pues han estado muy aislados, temas muy puntuales, pero no se ha visto afectado como por ejemplo la industria o el sector bancario o el sector turismo, el sector de educación, que son sectores muy, muy golpeados y que un poco en la línea de la activación económica vemos que esta demanda por sectores está derivando que la gran fuerza laboral que tiene el Perú se oriente hacia estos sectores que hoy tienen una activación. Es importante también hablar de que todos los sectores de primera necesidad y que estuvieron en la primera activación económica son sectores que también han mantenido una reserva. Por ahí posiciones administrativas también son posiciones que han tenido una reserva de cara tanto a la búsqueda como al candidato que normalmente busca una mejora o que busca un cambio. Esto a nivel de industrias. ¿Cómo se proyecta o cómo pensamos que van a ser los siguientes meses? A ver, próximo, ya tenemos la campaña navideña. Estamos hablando de que el sector retail, consumo masivo, logística, van a tener una activación. El sector industrial orientado hacia el tema de alimentos también van a tener una activación. Prevemos que no va a ser con la misma intensidad que la que tuvimos el año pasado, pero sí es importante que de nosotros, la visión que tenemos nosotros, de un poco focalizar esto hacia los candidatos, ¿no? No, no solo eso, sino también a nivel justo entrando a estas temporalidades que mencionaba Cristian al inicio,
El sector agro, estamos en época de cosecha de muchas frutas y verduras que son de exportación, con lo cual ese es un sector que va a crecer y está creciendo, lo vemos constantemente día a día, y creo que va a seguir generando un impulso y una reactivación en ciertas zonas del país, con mucha presencia en el norte, desde Trujillo hasta Piura principalmente, y bueno, y después toda la parte más ligada a la cordillera. Pero en líneas generales, bueno, otro de los sectores que si bien lo vamos a ver un poquito más adelante, ha crecido muchísimo y es por obvias razones, es el sector salud, a nivel de requerimiento de médicos, técnicos en enfermería, o personas afines a ese sector. Obviamente ha crecido exponencialmente y tanto así que nos vemos en la falta muchas veces de este personal para cubrir la alta demanda que está teniendo el mercado, ¿no? Esto que se menciona del sector salud es muy importante, y esto reflejado un poco en los gráficos que les presentamos. Si bien no hay un cambio significativo, es porque nuestro universo, y hablando nuevamente como ADECO, está centrado en sectores de mucha producción industrial, consumo masivo, bebidas, alimentos. Lo que menciona Gustavo también por el tema de agro, está muy centrado ahí, lo cual no quita que a nivel país sí haya una demanda muy grande del sector salud, pero son sectores o son posiciones que hoy no tienen un trabajo estable, porque llegan a trabajar en 3 empresas a la vez, trabajan mucho por horarios, y eso es un poco también la demanda que se presenta de cara a la coyuntura que hoy tenemos, ¿no? Correcto. A nivel de los perfiles más demandados durante los primeros meses del año o prepandemia, ya sea por histórico o por temporalidades, también acompaña un poco a las industrias, ¿no? El nivel de personal docente, a nivel de operario, industria, manufactura, ya sea ligado a producción, a temas de almacenaje, operarios, tanto en la parte de transporte como la manufactura como tal, desde ingenieros, toda la parte de alimentos ligados a agro, bebidas, ingeniería. Y durante esta coyuntura ha cambiado un poco de forma bastante fuerte a nivel de operarios ligados a temas de producción alimentaria, ligado a bebidas, a temas de agro, más ligado con campo, y toda la parte de operarios a nivel industrial y manufactura, ¿no? Y en tercer nivel, a nivel de ayudantes o mano de obra calificada, ligada o vinculada a estas industrias principalmente, ¿no? La aparición de posiciones y requerimientos de guardianía o vinculados a seguridad, por obvias razones. Muchas empresas o comercios han tenido que cerrar temporalmente, y esto ha hecho que aumente toda la parte de seguridad principalmente, ¿no? Correcto. A ver, un poco más significativos. Sí, un poco para comentar sobre ya esta vista, ya posiciones más que sectores. Nuevamente, la primera parte del año está centrado en el regular, en el regular de temporalidad que tiene un año dentro del Perú, que es sector educación, sector de industria, manufactura, transporte, logística, mucho. Pero ¿qué pasa a la inversa? Ya cuando sucede el tema pandemia, se empiezan a activar estos servicios de primera necesidad y cambia un poco la visión y empiezan a demandarse más posiciones de operarios para industria, para manufactura, para alimentación. Se ve una creciente muy fuerte del tema de seguridad, por lo mismo que mencionaba Gustavo. Muchos de los empresas, al tener, a ver, ¿qué pasa? Las empresas trabajaran en el Perú, y esto ha sido durante los últimos 10 años, para descentralizar Lima. Entonces han tenido mucha presencia y han tratado de obtener más piso-venta, más tiendas, más sucursales, más espacios donde desarrollar sus actividades.
De cara a la pandemia, tú tienes una reserva de cara a la cuarentena, una activación, y claro, tienes muchos espacios regulares que no se están utilizando, caso bancos, ¿no? No se están utilizando todas las agencias de banco, o no se utilizaban todas, y ha sido una activación gradual. Eso hace que el sector de vigilancia, de seguridad, tenga una presencia muy fuerte y una necesidad muy fuerte. Es por eso que con la activación progresiva, o un poco cuando entrábamos a los domingos de quiénes podían trabajar o no, el personal de seguridad estaba dentro de las necesidades esenciales porque estaban trabajando. ¿Qué pasa un poco con la curva que no se mueve mucho, que viene a ser la demanda de practicantes? Esa es una temporalidad que más o menos se ha mantenido. Temporalidad no relacionada a volumen, porque claro, hay una disminución de la necesidad, pero sí las posiciones han tenido un movimiento y han tenido una necesidad. ¿Qué pasa con posiciones administrativas? Son posiciones que se han mantenido en reserva, son posiciones que si han podido trabajar desde casa o han podido migrar a un trabajo remoto, pues han tenido un trabajo regular. La estructuración a nivel empresas ha hecho que se hagan muchas eficiencias estructurales también, y eso ha hecho que perfiles mixtos sean muy, muy demandados. Obviamente no con el volumen con el que les presentamos acá, pero sí con una recurrencia importante. Un poco haciendo la analogía Latinoamérica, Europa, ¿qué pasa con nosotros? Si bien es cierto, nosotros hemos disparado el punto de personas que hoy no tienen un empleo, el tema de informalidad también ha crecido y ha sido muy duro para nosotros. Esto es algo que, comparado a otros países, no ha afectado mucho la economía del unitario, ¿no? O sea, y hablo más en relación a las empresas, al resultado de empresas. Tenemos empresas que tienen resultados en otros países muy, muy duros, y acá en Perú o en Latinoamérica tenemos activación en estos sectores donde ha sido fuerte el golpe, pero no ha sido tanto o en comparación o relación proporcional a los otros países. Esto también habla de que pronto, y esto lo debemos empezar a notar dentro de los próximos meses, la demanda de trabajo va a ser acotada a los sectores que comentábamos, y también vamos a tener una demanda de candidatos. Entonces, acá es importante un poco entender, y esto lo vamos a conversar en el siguiente punto, cómo ha migrado el proceso de selección, no solamente a nivel de la evaluación, sino también a nivel de la captación de candidatos. Entonces, Gus, no sé si sobre este punto tienes algún punto adicional. No, avancemos. Perfecto. Acá empiezo yo y luego hacemos un ping-pong de ideas, porque esto es importante, porque es más un tema coyuntural, pero es un tema coyuntural que ha llegado para quedarse. ¿Qué pasa con el proceso de selección tradicional? El proceso de selección tradicional para una empresa con los números que les hemos presentado, que somos nosotros, ADECO, somos empresas de posiciones o de procesos masivos y de volumen. El proceso masivo como tal estaba muy relacionado a una captación de candidatos en un punto específico, ya sea por un anuncio de periódico, por una convocatoria abierta, pero muchas de las empresas hacíamos un reclutamiento presencial. Con la coyuntura actual que ha pasado, hemos tenido que migrar todo ese proceso masivo a un proceso virtual o remoto. ¿Qué pasa acá? Que tenemos un desfase. No es un pase limpio, sino hay una adaptación que sufre el proceso y también los candidatos, y obviamente también el personal que realiza las evaluaciones o el reclutamiento. Es un proceso tradicional de selección, se divide en 2 o 3 etapas. Reclutamiento, que es captar la mayor cantidad de candidatos para hacer el filtro o la selección, como se conoce, a nivel de perfil, a nivel de habilidades, y luego se va a la contratación. ¿Qué pasa en la coyuntura actual? La demanda de procesos presenciales decrece y se migra a procesos remotos. Acá se pierde un poco el paradigma de que, oye, a mí me gusta entrevistar presencialmente al operario de producción porque quiero verlo, porque quiero escucharlo, y un poco dejábamos de lado la tecnología. Hoy, ante la necesidad, nos apoyamos muchísimo de la tecnología
Y también el candidato ha migrado. Muchos de nuestros candidatos, muchas de las personas que no tenían una computadora en casa, usaban pues las cabinas de internet para hacer un CV. Hoy eso no está presente. Entonces se convierte la empresa como Adecco en un aliado con el candidato para asesorarlo en estos temas y poder estar presente en una entrevista. ¿Cuáles son los canales que se han usado? Y esto es un poco entendiendo el universo de candidatos. Tenemos herramientas como Zoom, como Google Meet, me parece, Teams, sí. Pero nuestros candidatos, pues muchas de nuestras entrevistas son por WhatsApp, son por Facebook. Tratamos de simular un esquema masivo, porque a ver, ¿qué pasa en un masivo o en una evaluación de volumen? Tú haces una evaluación o un sondeo rápido como reclutador o como selector. En una coyuntura como la que tenemos, esto ya no se hace de manera grupal, sino se hace en el unitario. Esto hace también y obliga a que las empresas migren a un esquema donde tratemos de no perder ese contacto candidato, pero también poder atender los grandes volúmenes que demandan las industrias como las que hemos presentado. Es ahí donde Adecco también empieza pues a adaptarse. Estamos nosotros implementando una herramienta que nos va a permitir hacer eso. Como grupo tenemos algo, pero acotado a la necesidad, necesitamos una herramienta que realmente atienda las necesidades no solamente de una entrevista final, sino del proceso completo, desde el filtro de candidatos hasta no lo sé, la entrevista unitaria que debe tener un selector antes de enviarlo al cliente o antes de enviarlo a la operación. Esto es nuevamente para no perder esa relación candidato, porque para nosotros como Adecco también un candidato es un cliente. Nosotros somos una empresa de capital humano, entonces nos enfocamos mucho en la experiencia candidato, que con la coyuntura actual tenemos que apoyarnos de la tecnología, si no, no es manejable, y eso es un poco evolucionar, ¿no? La evolución que hemos sufrido, y digo sufrido porque es un tema duro, hacerlo de la noche a la mañana, normalmente son cambios que se estaban dando ya en el país, pero hoy hemos sido obligados, tanto empresas como personas que buscan trabajo, a migrar a poder tener una conversación, hacer un webinar con personas que no estamos viendo y tratar de hacer llegar ese mensaje a todos de manera lo más homogénea posible, ¿no? Sí, y es un cambio, o sea que los primeros meses fue interesante y desafiante, creo que no solo para nosotros, sino para las empresas, o sea, las industrias en general, desde cómo cambiar tu forma de trabajo habitual, en nuestro caso el tema de, ok, desde que contactamos al cliente, definimos un perfil y publicamos una oferta, hasta cómo empezamos a contactar a ese primer candidato. Muchas veces venía a la oficina y se seteaba una serie de entrevistas presenciales en el cual el compromiso era un poco más fácil de medir en cuanto a, ok, el candidato vino, está interesado en la oportunidad, y así seguir avanzando. Hoy, frente a la adaptación que hemos tenido que tener, es, ok, candidato, primero veamos qué plataforma se adapte a tu realidad, porque no todos tienen las plataformas que podemos tener desde el lado del corporativo. Y entender cómo se mueve, si es un masivo, por qué medios se mueven, si es un proceso individual, también ver por dónde va y adaptar todo tu proceso de evaluación del candidato y entrevistas a un modelo totalmente virtual, en el cual las evaluaciones online que nos daban soporte toman una mayor relevancia. Y cómo adaptamos o hacemos de alguna dinámica, ya sea en pequeños grupos o individualmente, a la distancia, para ver algunas competencias de este potencial candidato de cara a cubrir la necesidad, ¿no? Y eso también presenta diversos desafíos, ¿no? La tasa, al inicio la tasa de caídas o deserciones era mucho más alta, porque es afinar todo un procedimiento nuevo para
para adaptar a tu forma de trabajar. Hoy por hoy ya estamos bastante habituados y todos nos hemos adaptado, tanto nosotros como nuestros clientes, como los candidatos, a conectarse, a tener llamadas, videollamadas y avanzar en esa línea. Pero nada, justamente frente a esta necesidad es que ADECO también se vuelve al lado tecnológico y encarar el desafío de, ok, tener una plataforma que me permita desde la experiencia del candidato, desde que postula, hasta que lo podamos entrevistar, ya sea siendo nexo para que se haga la entrevista entre el candidato y el cliente, y pase por todo un tema que es totalmente digital hoy por hoy, más allá de que algunas industrias poco a poco han vuelto al modelo tradicional en el que necesitan presencialmente, bajo ciertos protocolos, tener a la persona, ya sea por un trabajo muy especializado o porque necesita medir ciertas habilidades. No podemos escapar a esa realidad, pero en muchos casos es un medio totalmente digital y nos obliga a nosotros a adaptarnos a este nuevo proceder, finalmente, ¿no? Y en esa línea creemos que hacia futuro toda esta situación nos va a dejar un modelo, de alguna forma, un híbrido hasta que se adapte nuevamente entre lo digital, lo virtual, lo remoto y poco a poco lo presencial, ¿no? Creemos que hay cosas muy positivas de generar velocidad de todo este medio digital en temas de reuniones con clientes, relevamiento con perfiles. Antes había que esperar por ahí disponibilidad física para poder reunirnos en un lugar. Hoy eso se ha reducido o agilizado de alguna forma. Y lo mismo con el candidato, ¿no? Pero bueno, volviendo a la realidad, dependiendo cuál sea el requerimiento que tenemos que cubrir, ya sea un masivo o un presencial, este modelo híbrido nos va a permitir afinar y ser mucho más finos de nuestra parte como proveedores y socios estratégicos a nuestros clientes, con una rapidez de cubrir sus posiciones de una forma mucho más rápida, ¿no? No sé, Cris, si querés sumar algo más de cara a futuro en esta línea. Sí, es un poco, por ejemplo, poniendo de ejemplo ADECO. ADECO somos una empresa donde la cercanía con nuestro cliente y candidato es invalorable para nosotros. Entonces, estar muy, muy pegados en temas de reuniones presenciales, acompañar a mi cliente a que entreviste a la terna final, a sentarme con mi candidato y darle un feedback. Todas estas cosas han hecho que nosotros migremos y tratemos de no perder esa cercanía cara a cara y tenerlo en una herramienta, en llamadas, en reuniones, en estar lo más cerca posible de nuestros dos clientes, que son candidato y empresas, para garantizar que el servicio se esté dando como se debe dar. Ha sido rápido el cambio. Normalmente esto se hace, como les digo, en años. Hay un plan de cambio, de migrar, de ir a una estructura digital, y hoy lo hemos tenido que hacer en meses, ¿no? Cuando esto termine, va a quedar este híbrido que menciona Gustavo, pero es un híbrido que ha servido para todos, porque hoy ya nos preocupamos hasta de la velocidad de internet que debemos tener en casa, hasta de poder tener un buen celular o un celular que me permita tener una videollamada. Y es que a eso cambiamos, y es que eso es evolucionar, y eso es algo en lo que ADECO está muy claro, ¿no? Así que nada, yo quería cerrar con eso, Gus. No sé si sobre este punto. No, creo que tocamos un poco los temas y nada, la intención era tocar algunos temas un poco a profundidad que creíamos que eran importantes y dejar un espacio abierto para conversar con ustedes, si es posible. Gracias, Gustavo y Cristian, por esta valiosa información, pues, que nos permite tener un panorama más claro sobre la dinámica actual de los diversos sectores laborales y también sobre los perfiles demandados, ¿no? En este contexto. Bueno, definitivamente, como ustedes mencionan, hay una palabra también clave en todo ello, que es la adaptación. Todos nos hemos tenido que adaptar a este nuevo escenario, y bueno, creo que hay un esfuerzo conjunto que realizar, tanto entre empleadores como trabajadores, para poder afrontar de la mejor manera esta situación.
Tenemos algunas preguntas que quiero compartir con ustedes y me van comentando cómo vamos de tiempo para poder continuar. Gracias. A ver, aprovecho en invitar nuevamente a los participantes a que puedan continuar enviando sus consultas a través del chat. De igual manera, las preguntas que queden sin absolver las vamos a compartir igual más adelante con los expositores. A ver, por aquí nos consultan si actualmente se están contratando personas con discapacidad, si se tiene un registro en relación a porcentajes, si tuvieran alguna información al respecto. ¿A vos? ¿Puedo? Sí. A ver, ¿qué pasa con el personal con discapacidad? Y esto está muy ligado a la industria, al sector. Saben que hay más que una ley, hay una norma que permite que nosotros, como empresas, más o menos segmentemos cuáles son los trabajos a los que ciertas discapacidad pueden dirigirse. Al ser industrias activas en temas de manufactura y trabajo muy operativo, la contratación de personal con discapacidad sí se ha visto reducida porque el trabajo muy administrativo o muy ligado a ciertas industrias, dependiendo nuevamente de la discapacidad, se ha visto bastante reducido. ¿Cómo proyectamos o cómo pensamos que esto va a ser? Esto sí va a ser una tendencia que se va a mantener en medida de que se vaya activando. Si hablamos de números, yo les podría decir que cerca de ¿cuánto habrá caído esto? Un 80% de contrataciones. Y no porque dentro del proceso de selección no puedas conversar o no tengas ese acercamiento, sino por la necesidad hoy que tienen las industrias, ¿no? Gracias, Cristian, por tus comentarios. Nos preguntan por aquí en un sector, bueno, que ha sido bastante también afectado por la pandemia y que se ha tenido que adaptar rápidamente en el sector, por ejemplo, de la docencia. Nos preguntan cuáles son las competencias que se están valorando más en los perfiles pedagógicos, por ejemplo. Ok, ahí yo les puedo hacer un comentario. Voy a ir por dos lados. Uno es la temporalidad que les contaba. ¿Qué pasa hacia estos meses o hacia los meses pasados, julio, agosto? Tú tienes nuevamente una crecida de contratación de personal docente. Hoy se está valorando mucho el tema de... voy a ir por el lado de creatividad y tecnología, porque esto es algo que va de la mano, no solamente saber manejar una herramienta, sino ver qué cosa es lo que puedes hacer para llegar a los alumnos desde un grado muy inicial, como es kinder, hasta el tema universitario, ¿no? La necesidad que hoy tienen las empresas está centrada nuevamente en temas de creatividad y conocimientos de tecnología. Muy aparte que se les puede brindar las herramientas, es mucho la creatividad, porque es romperle el esquema tradicional al profesor del presencial, de ir a hacer una clase presencial, tener una herramienta como una pizarra, a pasar a una presentación, a una PPT, en un esquema digital totalmente, en una herramienta de transmisión y llegar a los alumnos a través de ese punto, ¿no? No sé, Gus, si tú quieres... Ahí para agregar, creo que volvemos al tema de la adaptabilidad, ¿no? Pues, suena un poco redundante, pero es un punto muy importante. La adaptabilidad a nivel de los docentes, y va ligado a este tema, ¿no? Han tenido que cambiar el modelo tradicional, más allá de que por ahí muchas universidades ya tenían un modelo mixto entre la clase presencial, no sé, la tarea virtual o la presentación de forma remota, y la alta tolerancia a la frustración también, ¿no? Porque hay docentes que necesitan ese contacto para evaluar, ya sea para la parte de enseñanza, como para la parte de control también, ¿no? Y ahí hay un desafío fuerte en cuanto a cambiar la forma de ejecutar sus clases, hasta del sílabus de cada materia, en cuanto a,
ok, ¿cómo cambiamos el modelo de evaluación, de dictado de clases, y bueno, incluso mismo la currícula que tenemos que seguir frente a esta situación, ¿no? Quizás durante los primeros meses creo que debe haber sido más crítico. Ahora ya por ahí entrando hacia fines de año, capaz que ya han adaptado algún modelo, pero igual este año debe ser un procedimiento complejo para el docente, para las universidades, en cuanto a la entrega de su enseñanza principalmente, ¿no? De cara al año que viene, capaz que ya tengan un modelo un poco más maduro para ejecutar, pero creo que resaltamos esas competencias de cara a inteligencia emocional y aparte de comportamiento, ¿no? Gracias, Gustavo y Cristian, por sus comentarios. Todavía tenemos algunas preguntas más. Me comentan si todavía tenemos algo de tiempo. ¿Sí? Gracias. A ver, nos preguntan aquí por el tema salarial. Nos consultan si el tema salarial se mantiene o hay un reajuste dependiendo del puesto o del sector. ¿Qué información tienen al respecto? Mira, es interesante lo que ha pasado en algunos sectores, como todo es oferta y demanda, bajo el contexto habitual, sin entrar tampoco en mucho detalle de algunos perfiles, sí ha habido industrias en las que se vio una necesidad más fuerte, salud es lo más evidente principalmente, en donde la demanda es muy alta y la oferta no cubre esa demanda, y el personal está, ya sea desde niveles técnicos hasta médicos ocupacionales, tienen un poder de negociación salarial un poco más fuerte que lo habitual, y en esos sectores hemos tenido algunos incrementos, pero es muy coyuntural por esa situación, ¿no? Y en algunas posiciones también hay un cambio interesante, a nivel de contrataciones por ahí de jefaturas o de posiciones de manejos de equipos o gerenciales que necesitaban tener otras aptitudes a nivel de competencias o a nivel de herramientas de gestión que hacen que se incrementen algunas posiciones o bandas salariales, ¿no? Que aumenten. La tendencia ha sido más que nada, en alguna medida, que aumenten más que hayan reducido. No sé, Cris, si por tu lado, ¿cuál es tu apreciación, no? Sí, miren, y esto está muy ligado a lo que tú dijiste, oferta y demanda. Si entendemos un poco la estructura salarial básica, operativa, de manufactura, de operación, sí se ha mantenido, no es algo que haya decaído, porque la demanda se ha mantenido. Lo que ha sucedido es sí una reserva del candidato en buscar una nueva oportunidad, que era también un sector o un grupo de perfiles muy orientados o con una alta demanda de rotación. Eso no quita que no exista, pero sí ha habido una disminución no significativa, importante sí, pero a nivel de estas posiciones sí se ha mantenido la estructura, y esto es una apreciación que tenemos desde estos sectores, ¿no? Gracias por sus comentarios. Por acá nos preguntan, bueno, si bien ustedes mencionaron algo al respecto sobre los procesos en esta etapa, por ejemplo, el proceso de selección para puestos operativos, ¿cómo se podrían aplicar pruebas psicológicas? Ok, a ver, que esto es una herramienta, y esto está nuevamente ligado a tecnología. Adecco Group tiene una herramienta propia, y esto no está en el mercado, que es una herramienta que te permite validar habilidades y conocimientos. Entiéndase que para posiciones muy masivas o muy operativas, las habilidades y conocimientos son importantes porque van a determinar un poco cómo va a trabajar el candidato. Es ahí que nosotros tenemos una plataforma que se llama Expert, que te permite hacer esto, y esto lo hemos tenido siempre, al menos los últimos 5 años. Tenemos esta herramienta que tiene una renovación constante a nivel grupo, que te permite hacer estas evaluaciones, siempre a través de un link. No somos muy partidarios nosotros de las evaluaciones psicotécnicas presenciales, porque migramos nuevamente a este tema digital. ¿Nos ayuda a la coyuntura? Sí,
Es algo que nuestros candidatos están acostumbrados al participar en procesos de selección de ADECO. Sí, medíamos desde mecanografía, inglés, ciertos programas de informática y todo a través de una herramienta virtual, ¿no? Que ya lo teníamos como grupo y eso ha hecho también que fortalezcamos un poco el proceso de selección de cara a la necesidad actual. Sí, y de cara al masivo como tal, obviamente nos permite generar cierta eficiencia y velocidad a la hora de evaluar, no sé, grandes posiciones, 300, 400 personas, rápidamente a la hora de sacar reportes y a la hora de promover candidatos para la siguiente etapa, ¿no? Gracias, gracias por sus comentarios. A ver, tenemos un par de preguntas más, si les parece, todavía unos 5 o 10 minutos. ¿Estaría bien? Gracias. Sí, está bien, está bien. A ver, por aquí nos preguntan sobre, bueno, un tema que vienen promoviendo mucho las empresas en los últimos tiempos, que es la equidad de género. ¿Cómo ven este tema en la actualidad, el tema de equidad de género, o desde, digamos, la perspectiva de ADECO? ¿Cómo están viendo este tema? Chris, ¿vos querés? Voy, A ver. vamos. Sí, a ver, es que nuestro sector o nuestra forma de trabajo va muy ligado al tema operativo y al tema muy individual o muy del headhunting. Si hablamos de equidad de género, ADECO es una empresa que respeta y está muy orientada a esta igualdad general que existe. Trabajamos mucho con clientes que dentro de su proceso de selección han cambiado también la forma de evaluar. O sea, hablo, por ejemplo, del sector minería. Es un sector que naturalmente estaba ligado a un público masculino. O a un grupo de candidatos masculinos, pero tenemos clientes, sin entrar en detalle, que te piden dentro de la terna la participación o la equidad de hombres y mujeres sin ninguna restricción. Y esto nuevamente porque el trabajo no está ligado al género, sino a la capacidad que pueda tener la persona. Entendiendo nuevamente el tipo de trabajo, entendiendo nuevamente la facilidad que tenemos de encontrar ciertos especialidades donde son de mayor cuota para un género u otro, pero a nivel de la demanda laboral, y esto durante los últimos años, esto es un paradigma que se ha ido rompiendo y que se ha ido ajustando también dentro del proceso de selección para que el embudo de candidatos sea pues diverso como candidatos o personas existen en el país. Así que no es algo relacionado a la pandemia, no es algo relacionado hoy a la coyuntura actual, sino es un cambio, una transformación que hemos tenido durante los últimos años con una tendencia buena, porque la igualdad para cubrir una posición nuevamente está ligada en las capacidades de la persona, más no del género. Gracias, gracias Cristian por la información. A ver, acá tenemos varias preguntas que han sido vinculadas a un mismo tema y una preocupación constante que tenemos todos en realidad, y está vinculada al sector de los jóvenes, ¿no? Nos comentan pues que en los próximos meses va a resultar muy complicado para los jóvenes sin título profesional o los que están estudiando conseguir un empleo, ¿no? Si de por sí antes de la pandemia ya era complicado. Y nos preguntan también vinculado a ello, ¿en qué áreas deberían capacitarse para hacerse más empleables? ¿Qué competencias deberían necesitar, ¿no? ¿Cómo podemos formar a los alumnos, a los futuros profesionales para afrontar esta nueva normalidad en esa línea, ¿no? ¿Cómo pueden potenciar su empleabilidad? Ok, este es un tema muy interesante y muy paradójico también. Solamente como ejemplo, yo hoy tengo cerca de 500 posiciones por cubrir. No hay una restricción de edad, son posiciones que están activas, pero la demanda está cambiando también un poco a la coyuntura y también a la forma de cómo se mira el trabajo y de cómo debo realizar yo este trabajo. ¿Qué nos está pasando con la gran cantidad de jóvenes? Y la recomendación para ser más empleables es simplemente entender muy bien en qué sector quiero trabajar,
Si estoy cursando una carrera universitaria, pues yo ya imagino que tengo claro o definido a dónde, pero si yo estoy decidiendo por dónde empezar, el Perú es un país con una activación de trabajo muy, muy fuerte. Los jóvenes tienen mucha capacidad de ser empleables, pero se requiere mucha flexibilidad de este grupo de personas. ¿Por qué hablo de flexibilidad? Porque muchas veces en trabajos operativos los trabajos o las características del trabajo habla de mantener un esquema, por ejemplo, de horarios rotativos. Y esto es algo que no necesariamente guste hoy en la realidad actual, ¿no? Entonces, simplemente romper ese paradigma. Hay que entender que yo para empezar a trabajar muchas veces, y esto no va ligado al tema de pagar derecho de piso, no, simplemente un poco entender dónde quiero trabajar. Si quiero trabajar en un sector industrial, es un sector que va a empezar muy temprano, que va a demandarme mucho y tengo que entenderlo. Y si quiero trabajar en ese sector, entenderlo de esa manera. Quiero trabajar en un sector retail, tengo que entender que no voy a tener fines de semana, porque es la demanda que tiene ese sector. Entonces es entender esa dinámica y sobre esa dinámica entender yo como joven dónde quiero desempeñarme. Entendemos también que si quiero ir para un trabajo administrativo, dada la coyuntura actual, sí podría tener una reserva de las empresas de una contratación, no por la edad, sino por la necesidad. Entonces, nuevamente, es entender dónde quiero ser empleable, cómo se mueve este sector, que es muy fácil de ver, solamente como ejemplo, el sector retail. Jueves, viernes, sábado y domingo son días donde hay mayor demanda. Por ende, hay mayor personal trabajando. Si a mí me gusta el tema de servicios, si yo quiero trabajar y me interesa pues un tema de restaurantes, tengo que estar claro que no voy a tener fines de semana porque justamente estas empresas o este sector demanda más fuerza laboral en esos días. Entendiendo nuevamente el sector, yo puedo hacerme empleable. Si estamos hablando ya de posiciones de prácticas, de posiciones ya con prácticas o trainees, nuevamente es entender el sector. Si es un sector minería, pues tengo que estar sujeto a un régimen. Si es un sector industrial, tengo que estar seguro que me tengo que levantar a las 5 de la mañana porque la empresa de industria empieza pues a trabajar a las 7 de la mañana, ¿no? Por más que sea yo administrativo, yo tengo que estar ahí porque demando de mí, la operación demanda de mí. Entonces, nuevamente es entender el sector y dónde quiero trabajar. Sobre ese sector y dónde quiero trabajar, más lo que hemos conversado durante el desarrollo del webinar, vamos a entender en qué sectores voy a tener mayor oportunidad. Y ya va a depender de mí si estoy dispuesto o no a tener esa adaptación, que creo que es la palabra más repetida durante toda esta conversación, ¿no? ¿Cómo me adapto? No sé si Gus quieres reforzar algo ahí. No, es claro, o sea, frente a la situación actual y cambiando un poco de cómo venimos habitualmente, donde uno decía, pucha, me gustaría estar en este sector, en esta industria, en esta empresa, desarrollando tal tipo de trabajo. Bueno, eso hoy por ahí, y volviendo al tema de la adaptabilidad, es quizá no poder estar en esa zona de confort donde uno quiere estar y tener que buscar oportunidades en alguna industria que no ha parado, que está activa y que tiene altos requerimientos, pero volviendo a lo mismo de antes, ¿no? Es salir de esa zona de confort en la que uno quiere estar y adaptarme a cambios, que es lo que está necesitando hoy por hoy el mercado cubrir, y está en cada uno ver si es apto, se anima a participar en eso, ¿no? Como decía Cristian, trabajo hay, quizás no es lo que estemos habituados a hacer y tengamos que adaptarnos temporalmente, un tiempo, o lo que haya que hacer de forma necesaria como sacrificio, porque muchas de las industrias, las que están activas, las posiciones que hoy están requiriendo pueden ser un poco remotas, realmente. Y en esa línea va el salir, el romper de ese molde y adaptar. Frente a la necesidad, creo que va a haber una gran cobertura de esas posiciones, pero donde uno quisiera estar pueden ser las que van a tener menos oportunidades realmente, ¿no? Muchísimas gracias, Gustavo y Cristian, nuevamente por su tiempo, por esta excelente presentación y por compartir su experiencia y bueno, conocimiento sobre el tema. Voy a invitar nuevamente a Corín para
para unas palabras finales. Buenas tardes nuevamente. Gracias, Gustavo, gracias, Cristian, gracias, Franco, por coordinar también este evento. Quiero agradecerles realmente por la presentación y el interés que tienen en compartir toda esta información tan importante con nuestros socios, aliados y amigos. Y bueno, ofrecerles a todos que seguimos trabajando todos juntos para apoyar a los que más necesitan y a todas las empresas que requieren de esta información. Podemos quizás poner los contactos y esta presentación a todos los que han estado presentes y a nuestros socios para que puedan informarse y revisar todos los datos necesarios. Gracias nuevamente a DECO, que siempre, a nuestro socio Premium, que siempre nos apoya y es un gran aliado para la Cámara Suiza. Buenas tardes con todos. Buenas tardes y gracias por el espacio. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Un gusto y nada, nos tienen en LinkedIn también para lo que necesiten. Mil gracias. Gracias a ustedes. Y suerte. Gracias, Franco. Muchas gracias. Hasta pronto. Gracias a todos. Gracias también a Jimena de Torres, gerente de marketing de ADECO, por el apoyo en la coordinación del webinar. Muchas gracias. Gracias, Jimé. Gracias a todos. Que tengan muy buena noche. Gracias, Corín. Gracias, Cristian. Gracias, Gustavo. Hasta una próxima oportunidad. Gracias.